La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Buenas tardes a todos. Desde PECIER les damos la más cordial bienvenida a esta nueva actividad que estamos presentando para todos ustedes. A continuación le voy a dar el pase a la ingeniera Sara Uribe. Ella es delegada del equipo técnico de PECIER. Ella es delegada de la parte de conocimiento de PECIER y también es directora de talento organizacional de ISAREP. Adelante, Sarita. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos con todos. Nos da mucho gusto ver, la verdad, cómo el número de participantes se va elevando cada segundo que va pasando, porque justamente este tema que traemos hoy es no solo de moda, no diría, sino realmente muy interesante porque tiene una aplicación directa en nuestras áreas de trabajo y de estudio también, seguramente en la parte de investigación. Como bien mencionó Rosa al presentarme, mi nombre es Sara Uribe. Soy la coordinadora del equipo en PECIER, de nuestra Comisión de Gestión del Conocimiento. Y en ese frente, pues estamos pendientes y tenemos el rol de estimular, de promover el intercambio de conocimiento en nuestro sector, energía, y en otros sectores también, por supuesto, porque estamos con amplio alcance, ¿verdad? La energía colinda pues, con construcción, colinda con varios otros sectores que están también muy pendientes de nuestra propuesta. Y estamos, bueno, a nombre de PECIER, les doy la bienvenida y nuevamente haciendo la presentación. Yo sé que muchos de ustedes nos conocen, súper conocen, y gracias a esta convocatoria y este interés es que este gremio PECIER, esta organización crece y pues seguimos pendiente con la agenda permanente de conocimiento, de tecnología, de relacionamiento, y pues sí, de asegurar este intercambio entre sus partes, entre los socios y en general a toda la comunidad. PECIER, como también mencionaba el video, tiene como objetivo fundamental contribuir a este intercambio de información, promover el desarrollo de nuestro sector y promover así el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Aunque ahora también estamos trascendiendo fronteras, PECIER es la representación peruana, o es nuestro comité peruano de la CIER, que también pues está en países y tenemos como mucha continuidad y coordinación con los demás países. La CIER agrupa a estos comités internacionales, tiene su sede en Uruguay, es una organización de carácter internacional, es regional, está presente en los países, y aquí en el Perú estamos conglomerando a 27 empresas y organismos asociados que pues ha ido aumentando en estos últimos años y que pues hemos tenido estas iniciativas también presenciales. En esta oportunidad tenemos esta virtual en la que estamos compartiendo este tema. Hoy presentamos un webinar, lo que llamamos nosotros el PECIER Live. Y el título es de por sí atractivo: Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la ingeniería eléctrica. Incluso nos preguntábamos si quizás con ingeniería eléctrica estábamos acotando solamente a una rama, pero en realidad aquí queremos ver específicamente en esta actividad algunas aplicaciones, algunas reflexiones de estas aplicaciones, porque vemos que estas nuevas tecnologías y la transformación digital y la transición energética cobran sentido cuando empezamos a ver esta casuística en nuestras organizaciones, casuística en la academia, casuística en el sector, que podemos, al verlo, estar replicando alguna posible también aplicación a nuestras labores, seguramente del día, pero además como desarrollando una visión, que es lo importante, el poder visionar qué es lo que viene,
a dónde podemos seguir aplicando y hacer propuestas de transformación desde el frente, en los frentes en los que estemos. Además, nos interesa mostrar en este espacio, este live, porque estamos organizando y proponiendo un curso para el siguiente mes, para fines de mayo, que tiene el mismo nombre, ¿verdad? Que es Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería Eléctrica, que se desarrollará en 6 sesiones. Y también en este curso pues tiene como objetivo mostrar este know-how sobre la IA, aprender y conversar y discutir aplicaciones sobre redes neuronales, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, un poco de machine learning que entiendo hoy día también vamos a conocer un poco más, eh, ver esta relación con la base de datos, pues si vemos que todo lo que es las nuevas tecnologías tienen una relación muy estrecha. Vamos a poder visualizarlo hoy y voy a pasar a presentar a nuestros expositores. Al final también les quiero hacer la invitación a un evento internacional programado para octubre, que es la Exposición Internacional del Sector Eléctrico PECIER. Esta es una feria que estamos organizando presencial que se va a desarrollar aquí en Lima, en el espacio de exposiciones del Jockey Club. Y bueno, y contará con la presencia de muchas organizaciones, proveedores y nuevamente un intercambio de conocimiento, de relaciones y de oportunidades, ¿verdad? Para poder seguir aplicando las tecnologías y también crear sinergia en estas aplicaciones hacia nuestro sector. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de 3 destacados profesionales y los voy a ir mencionando cada uno con un poco de su biografía muy resumida, pero sabemos que es amplia. Hoy contamos con la presencia de Eduardo Salazar, Mauro Jurado y Jorge Lara, quienes forman parte también y formarán parte de los profesionales que estarán dictando este curso que acabo de mencionar. Antes de presentar a los expositores, un poco voy a comentar la dinámica que ya hemos tenido antes en nuestros webinars. Las preguntas y comentarios no las hacemos en forma verbal, las hacemos vía chat del Zoom y vamos a estar aquí organizando para al final de la exposición dedicar unos minutos, unos buenos minutos, a responder estas preguntas y generar la conversación. Si por ahí se activa el audio, desactivamos el audio, vamos a estar en permanente atención con esto para evitar alguna interferencia y hacer que toda la conversación sea fluida. Y bueno, en este conversatorio, como mencionaba, vamos a ir respondiendo a las preguntas que seguramente se irán realizando. Los voy a presentar y luego le voy a dar el pase a alguno. Contamos, como mencionaba, con el ingeniero Eduardo Salazar. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Ha estado en una estadía en investigación en Electric Distribution Systems, también en Alemania, en la Technical University de Dortmund, y forma parte del Grupo de Investigación y Desarrollo en Redes Eléctricas Inteligentes de Distribución, REID, del Instituto de Energía Eléctrica del IEE. Y las áreas de investigación en las que está considerado tarifarios en sistemas eléctricos, modelos económicos, learning, reinforcement learning, respuesta de la demanda. Bienvenido, Eduardo. Contamos también con nuestro expositor, el ingeniero Mauro Jurado. Él es ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador. Actualmente parte del programa de doctorado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. También forma parte del grupo I+D en redes eléctricas inteligentes de distribución del Instituto de Energía Eléctrica, con áreas de especialidad en operación y planificación de sistemas eléctricos de distribución, redes eléctricas inteligentes, inteligencia artificial, aprendizaje automático, computación evolutiva. Todo esto es muy relacionado a las nuevas tecnologías. Y también contamos como expositor al ingeniero Jorge Lara, ingeniero electromecánico de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador, becario doctoral de CONICET de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, parte también del Grupo de Investigación y Desarrollo de Redes Inteligentes de Distribución Eléctrica del Instituto de Energía Eléctrica, IEE, donde investiga áreas relacionadas con recursos energéticos distribuidos, uso eficiente de energía eléctrica, algoritmos de data mining, machine y deep learning en OTR. Bueno, entonces vemos que aquí en el expertise de nuestros expositores radica este conocimiento que
Ya vamos por más de 160 participantes atentos, seguramente continuarán llegando y como siempre vemos también en nuestro chat los saludos y la participación de nuestros compañeros de varias nacionalidades, ¿verdad? Está también eh, el coordinador aquí de nuestros ingenieros, que es el ingeniero Mauricio Samper, que está seguramente en camino a conectarse, y traspasamos fronteras con la virtualidad, así que nuestros invitados son argentinos, pero el público en realidad va de varias nacionalidades. Bienvenidos, muchas gracias por acceder a este espacio y quedamos atentos a su conversación y su presentación. Entonces doy en pase al ingeniero Eduardo Salazar, que empieza con la presentación. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar. Espero que puedan disfrutarlo y llevarse los mejores conocimientos. Por favor, Jorge, si puedes compartir la presentación. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, está. Genial. Perfecto, gracias. Puedes pasarle, por favor. Bien, como lo mencionaba Sara, nosotros, los expositores, somos parte del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, en San Juan, Argentina. Brevemente les presentaré alguna información sobre el instituto al cual pertenecemos y que nos lleva ahora a involucrarnos en las últimas tecnologías como la inteligencia artificial. Es así que el IEE, Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, desde 1973, desarrolla intensa actividad de formación de recursos humanos, proyectos de I+D, transferencia de tecnología y servicios de consultoría. Esto lo hace mediante una estructura triangular que fortalece las actividades del instituto. Estos servicios de consultoría son en ingeniería y en economía de sistemas eléctricos. Además, el Instituto de Energía Eléctrica está a cargo de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de San Juan y 3 carreras de posgrado. Estas carreras de posgrado tiene becarios de Argentina y de la mayoría de países de Latinoamérica, siendo estos programas un doctorado y maestría en Ingeniería Eléctrica y una maestría binacional entre Argentina y Alemania en sistemas inteligentes de energía. Además, contamos con diplomaturas on demand relacionadas a las redes eléctricas inteligentes y los nuevos recursos energéticos actuales, ¿no? Dentro de las áreas de I+D y transferencia tecnológica, el instituto cuenta con análisis de funcionamiento de sistemas eléctricos, planificación, operación y control de sistemas eléctricos, economía y reestructuración de sistemas eléctricos, redes eléctricas inteligentes y recursos eléctricos distribuidos, tarifas, regulación, electrónica de potencia y accionamientos eléctricos. Y finalmente, el diseño y ensayo de equipamiento eléctrico. Bien. Mucho se ha hablado y ahora es popular escuchar en todos los ámbitos la inteligencia artificial. Se ha escuchado inteligencia artificial para tal aplicación, inteligencia artificial en los celulares, inteligencia artificial en la ingeniería eléctrica, inteligencia artificial en diversos campos, no solo de la ingeniería, sino en todas las aplicaciones actuales. Sin embargo, muy poco sabemos de lo que realmente es la inteligencia artificial. Es así que comenzaremos desde una forma básica a lograr entender de a poco a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Es así que para resolver un problema, nosotros necesitamos un problema, cualquier problema este sea, necesitamos de una entrada, es decir, de datos de entrada, para obtener una salida, que sería la respuesta o la solución a este problema.
Por ejemplo, en el primer gráfico podemos ver que la entrada serían dos números. En este caso, el proceso, el problema que se quiere resolver es una suma. Entonces, dentro de esta caja que tiene el modelo, por llamarlo así, es donde nosotros vamos a establecer las reglas, donde se establecen todas las reglas para suma, para diferentes problemas, y al final obtenemos un resultado. A este esquema donde el ser humano tiene que programar las reglas, es decir, tiene que establecer el procedimiento que debe seguir una computadora para resolver un problema, se lo define como un problema basado en reglas. Por ejemplo, he puesto en negro cómo sería en código Python, ¿no? Que es un lenguaje muy utilizado últimamente debido a sus ventajas, como es la programación basada en objetos. Entonces podemos ver que definimos funciones, algunos ya lo habrán utilizado. Esto es como otro lenguaje de programación, ¿no? Entonces se define una función en donde van a ingresar dos números, un primer número, un segundo número, y yo defino las reglas que me van a llevar a una solución. En este caso, defino una suma, que sería la suma del primer número y el segundo número. En este caso, 2 más 2. Eso nos devuelve un resultado. Entonces, es así como nosotros resolvemos la mayoría de los problemas actuales. Tenemos que tener conocimiento de cuáles son estas reglas. Dentro de esta caja podemos encontrar también optimización, podemos encontrar diferentes tipos de reglas que al fin y al cabo nos van a llevar a una solución. Sin embargo, hay problemas en los cuales no conocemos estas reglas. Es decir, no conocemos cuál es el modelo que está dentro de esta caja. Tenemos los datos de ingreso, tenemos los datos de salida, pero no sabemos, es decir, lo que queremos, dato de salida, o podemos tener ya una respuesta o lo que deseamos que salga. Tenemos la entrada, sin embargo, no conocemos qué es lo que está justamente dentro de esta caja. Bueno, ¿qué es lo que se hicieron durante muchos años? Se hizo aproximaciones a estos modelos, es decir, se redujeron algunas variables para poder llegar a una aproximación de una solución. Por eso la inteligencia artificial, uno de los beneficios es que puede resolver o acercarse mucho a problemas reales, a problemas de la vida real, ¿no? Entonces, si no conocemos el modelo, es decir, si no conocemos estas reglas, no podemos resolver el problema. Podemos resolver una aproximación. Entonces, la inteligencia artificial se aplica para donde no tenemos el conocimiento explícito del modelo. Por ejemplo, en el segundo gráfico tenemos el ingreso de imágenes y como salida la identificación de un rostro, por ejemplo. Entonces, la identificación de un rostro. Matemáticamente, sin la inteligencia artificial, esto ya se hizo en los años 60, se programó una computadora para que haga este proceso de identificación. Sin embargo, se encontraron con muchos problemas, como por ejemplo, que tenían que ingresar datos de todas las inclinaciones, de diferente iluminación. Incluso el envejecimiento de la persona dificultaba la identidad. Es decir, que se necesitaban muchísimos datos de entrada para obtener un buen resultado. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, por ejemplo, del cual vamos a hablar casi al final de esta presentación, es el ingreso de precios e incentivos y cómo un usuario puede responder, cómo un cliente puede responder a estos precios e incentivos como una respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos modelar al usuario? ¿Cómo podemos entender la dinámica que existe del usuario? Matemáticamente, sin inteligencia artificial, pues se hace muy difícil de resolverlo. Es así entonces que la inteligencia artificial es la tecnología que permite a las máquinas simular la inteligencia humana para la resolución de problemas. Por ejemplo, siempre se ha pensado tradicionalmente, y es algo que hasta ahora sigue siendo visible, que la computadora, todo lo que nosotros programamos dentro de esa caja, es mucho más rápido que el ser humano
cuando son tareas matemáticas y repetitivas. Por ejemplo, he puesto un problema común en la ingeniería eléctrica que es el flujo de potencia. Cuando nosotros podemos resolver a mano un flujo de potencia, cuando existen muchos datos, nos demoraríamos mucho en comparación a lo que se demoraría un software, una máquina que está programada para resolver este problema. Sin embargo, por ejemplo, ante este problema, el ser humano sería muy lento, extremadamente lento en comparación a la máquina. Sin embargo, la máquina no puede resolver sin inteligencia artificial problemas que el ser humano lo resuelve inmediatamente. Por ejemplo, uno que fue mencionado, el reconocimiento facial, el reconocimiento de rostro, la identidad, la toma de decisiones. El cerebro humano se demora menos de un segundo en resolver este problema. Obtiene los datos de entrada, procesa el cerebro y devuelve una respuesta aproximada. Entonces, para tareas básicas, sin la inteligencia artificial, la máquina demoraría mucho, sería imposible resolverlo, que es algo que pasó en los años 60 con el reconocimiento facial. Es así que la comunidad científica ha modelado el comportamiento del cerebro realizando procesos en paralelo. Por ejemplo, nosotros para poder hacer el reconocimiento facial, dividimos todas las neuronas y cada neurona se encarga de reconocer un elemento. Por ejemplo, una neurona va a reconocer el color, otra neurona va a reconocer la profundidad, otra neurona va a reconocer, por ejemplo, la silueta, otra neurona va a reconocer la edad. Entonces, todos estos procesos neuronales se realizan en paralelo. Todas las neuronas, mediante ajustes, se ejecutan en paralelo. Es así que el ser humano puede realizar tareas rapidísimo, llegando a aproximaciones realmente impresionantes, ¿no? Esto no lo puede hacer una computadora sin los modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, ahora que se ha modelado, entonces esta parte, esta manera de funcionamiento del cerebro es la que se ha modelado. Se ha modelado la neurona y los pesos y esa interacción que se realiza entre las neuronas. Es por eso que ahora se pueden realizar procesos en paralelo en el cual cada neurona tiene la tarea de realizar una actividad en particular. Entonces puede realizar unas aproximaciones, porque si ve un rostro, por ejemplo, y cambia simplemente la iluminación, todas las neuronas anteriores coinciden en que ese rostro pertenece a una identidad. Entonces puede variar la iluminación. Entonces, esta manera de procesar los problemas y de resolver problemas es la que se ha modelado y se le conoce como la inteligencia artificial, es decir, modelar artificialmente cómo funciona el cerebro. Bien, ahora un poco yendo al ámbito que nos compete, la ingeniería eléctrica, encontramos que desde hace muchos tiempos se han trabajado en resolver problemas de los sistemas eléctricos. Aquí un poco muestro lo que es el sistema eléctrico de potencia, en la parte de abajo lo que es técnico y en la parte de arriba lo que es la interacción entre los diferentes agentes desde una perspectiva económica de mercados. Tradicionalmente, entonces, se ha usado la computación o las máquinas para resolver problemas como problemas en la operación, problemas en protecciones, problemas en el balance, tanto energético, económico, y problemas de confiabilidad, entre otros. Entonces, se hacía estas aproximaciones a problemas con ecuaciones que demostraban esta dinámica que existía entre la solución y los datos de ingreso, y se ha resuelto la mayoría de los problemas en este escenario, ¿no? Llegando a aproximaciones, obviamente, en este escenario. Ahora, actualmente, debido a la transformación de las tecnologías, por favor, la siguiente diapositiva,
debido a esta transformación de las tecnologías, a la búsqueda de la descarbonización de algunos países, demostrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por aumentar la energía renovable, además la aparición de nuevos agentes como electromovilidad, como la generación distribuida. Los usuarios ahora quieren instalar generación fotovoltaica en sus hogares, diferentes esquemas, net metering, net billing, medición inteligente, una gran capacidad de datos. Ahora se vuelven más complejos los problemas. Es decir, si analizamos con la primera diapositiva en donde teníamos que tener un modelo que represente la dinámica entre los datos de ingreso y la salida, pues se dificulta porque, por ejemplo, no conocemos ciertamente cuál va a ser el sol para mañana. De esta manera se complica, sin inteligencia artificial, poder realizar, por ejemplo, una planificación de la operación, una planificación energética, una planificación económica. Además, no sabemos cómo el usuario va a utilizar el vehículo eléctrico, a qué hora lo va a conectar, qué modalidad de carga va a realizar. Además, también hablábamos de la gran cantidad de datos. Cuando introducimos medidores inteligentes, pues tenemos una gran cantidad de datos. Es así que ahora, con la inteligencia artificial, podemos predecir cosas. Es decir, podemos hacer una predicción del recurso solar. Podemos hacer una predicción del usuario. Podemos realizar muchas de las actividades en las cuales no se podía realmente realizar un modelo aproximado, y más bien lo que se hacía era bastantes reducciones en el problema para poder aproximar una solución o acercarse un poco a esta dinámica. Ahora, a continuación, va a presentar uno de los colegas que también va a seguir en esta línea de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Claro. Buenas, ¿qué tal? Ahí tengo tema de que no le puedo activar la cámara. Sí. Perfecto. Bueno, un poquito, retomando lo que ya presentó mi colega. Ahora vamos a ver justamente cuándo vamos a utilizar y cuándo no la inteligencia artificial. Podemos decir que sí vamos a utilizar la inteligencia artificial cuando tenemos un problema de predicción, es decir, cuando vamos a predecir un número o algo en el tiempo a partir de otros datos. Puede ser la predicción del consumo eléctrico, así también como la predicción de otras variables de importancia. Otro que sí podemos hacer con inteligencia artificial es justamente la clasificación. En este sentido, la clasificación corresponde a clasificar, por ejemplo, segmentar. En un caso podemos segmentar cómo se comportan los clientes, por ejemplo, de nuestra base de datos comercial. Podemos segmentarlos y clasificarlos. Así también en base a un análisis histórico de series de tiempo, podemos llegar a clasificar y decir, bueno, este usuario tiene un comportamiento no ya estático como se lo hace, sino también puede ser un comportamiento dinámico. También podemos entender, que es muy importante, es decir, hoy por hoy ya con los nuevos avances de algoritmos de inteligencia artificial, principalmente en el tema de WebLIMS o clasificadores de texto, nos permiten primero hacer una traducción, por ejemplo, de inglés a español, o también podemos hacer que el modelo nos dé un resumen de algo. Lo podemos aplicar tranquilamente utilizando, por ejemplo, un modelo que nos cambie de las llamadas de voz a texto y que nos genere una respuesta en base a una base de datos que ya tengamos de respuestas del sistema comercial. Y por último, y lo más importante, podemos generar, puesto aquí los ejemplos más importantes como ChatGPT,
o DALL-E, que son utilizados creo que por todos en la audiencia. Alguna vez nos hemos entrado y hemos visto, y en ChatGPT podemos hacerle preguntas, todo, o en DALL-E podemos generar imágenes. Pero también desde el punto de vista eléctrico, nosotros también podemos generar curvas de carga típicas a partir del comportamiento histórico, sin que tengamos que compartir la información de las mediciones reales, pero podemos generar modelos que tienen la misma distribución que las mediciones reales. Esta parte es muy importante. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos, qué no se puede hacer con IA? Innovar. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de innovar desde cero. Es decir, no te va a resolver un problema sin antes él haber aprendido o entendido. Entonces no tiene esa capacidad de innovar. Cuando nosotros pensamos que utilizamos ChatGPT, por ejemplo, para respondernos una pregunta, es porque el modelo se entrenó en base a mucha información. En este caso, las grandes empresas como Google y otras utilizaron la información del Internet para entrenar ese modelo. Pero la inteligencia artificial de hoy por hoy no tiene esa capacidad de innovar desde cero o crear algo que no existe. Un poco podemos confundirnos con el tema de que me digas, no, es que DALL-E yo puedo generar imágenes, pero DALL-E fue concebido o pensado para que se le pueda hacer desde una base de datos, y él entiende y une patrones para generarte una respuesta. Lo otro más importante, no puede opinar, no tiene un criterio propio. El criterio o la respuesta que él nos genera en base a eso va a ser en base a los datos. Él no tiene un criterio propio, no tiene un razonamiento propio, entonces eso es lo que no podemos hacer, ni innovación ni innovar. Es muy importante que no usemos inteligencia artificial, tenemos muy pocos datos. Los datos son fundamental tanto para la etapa de entrenamiento y validación, también para poder modelar nuestro problema y saber qué es lo que necesitamos. Entonces vamos a necesitar de muchísimos datos. Si tenemos muy pocos datos, o por ejemplo un día de mediciones de consumo eléctrico, no tenemos que utilizar inteligencia artificial, sino pensarlo de la manera determinística. Cuando tenemos problemas muy sencillos, cuando es decir, con por ejemplo una suma, ejemplo, otro que si nosotros vamos a los modelos matemáticos y lo resuelve, no utilicemos inteligencia artificial, dejémoslo para unos problemas mucho más complejos. La última parte y muy importante son las limitaciones de hardware. La inteligencia artificial corre en GPUs, principalmente el modelo en el momento de entrenamiento. Entonces necesitamos tener una GPU, necesitamos tener un procesador potente, o también podemos utilizar o contratar servicios en la nube, que lo vamos a ver en la última parte de esta sección. Bien, ¿qué herramientas nosotros tenemos para desarrollar inteligencia artificial? Tenemos R, un lenguaje estadístico, pero principalmente lo que utilizamos o lo que es tendencia hoy por hoy a nivel de todos los científicos de datos e ingenieros de inteligencia artificial utilizan Python. Esto pasa a través de librerías como Pandas que utilizamos para, digamos, para manejar muchos datos, data frames, a diferencia de Excel, que todos, yo creo que todo el mundo usa Excel, pero Pandas te da una versatilidad de buscar datos, filtrar y manejar gran cantidad de datos, donde Excel ya empieza a tener problemas. NumPy, que nos permite realizar operaciones con matrices. Scikit-learn, que tiene algunas funciones de Machine Learning. Matplotlib, que nos permite mostrar los gráficos, es decir, los resultados en gráfico de barras, líneas, y SIMPy, que también generalmente también tiene algunas funciones de inteligencia artificial y también tiene funciones de estadística. Pero la más principal y lo que cualquier científico de datos o ingeniero de inteligencia artificial o Machine Learning Engineering va a utilizar principalmente TensorFlow más Keras, que esta es una librería que tú la puedes descargar con pip install y lo puedes tener en tu computador, que es desarrollado por Google, y PyTorch, que es igual, tiene todas las mismas funciones que Keras, la sintaxis es distinta y es una librería desarrollada por Meta, en este caso Facebook. Entonces, nosotros que en resumen, si quisiéramos generar desde cero un código de inteligencia artificial, podemos aplicarnos en Python, pasar por todas estas librerías que son las principales utilizadas para el preprocesamiento de datos, y por último la implementación de los modelos en TensorFlow y PyTorch. Y la parte más importante que le da el corazón a todo esto son los datos. Entonces también a esta información nosotros tenemos que complementarlo con gestores de bases de datos. Saber cómo, por ejemplo, funciona Postgres, SQL, cómo hacer un query, cómo extraer información que sea de tu interés, ya que si nosotros traemos toda la información desde el sistema,
lo que vamos a tener es muchos datos. En columnas a veces no tenemos la documentación de la información, qué significa cada columna, o podremos tener de miles a millones de datos. Entonces es muy importante que previo a ingresar a todo el preprocesamiento de datos, nosotros también sepamos consultar a la base de datos, saber qué información vamos a traer, y bueno, para eso son los gestores de la base de datos muy, muy importantes. Bien. Ahora, ¿cuáles, ¿cuáles son las pausas de despliegue? Nosotros decimos, bueno, yo ya manejé inteligencia artificial porque utilicé ChatGPT, ejemplo, pero ChatGPT pasó por todo un proceso donde nosotros ya consumimos solo el servicio. Entonces, si nosotros desde cero quisiéramos implementar un modelo de inteligencia artificial, sea en Machine Learning o Deep Learning, nosotros tenemos que pasar por este diagrama de acá, donde inicialmente empezamos con la base de datos, que puede estar en un servidor, puede estar en la nube o puede estar en archivos, por ejemplo, un CSV, en un .json. Entonces, esos archivos que están en crudo o raw tienen que pasar por una fase de exploración y validación donde nosotros primero tenemos que saber cuáles son las entradas a nuestro modelo y cuáles son las salidas a ese modelo. Y también tenemos que separar una parte de datos de entrenamiento, datos de validación y datos de testeo, que es la siguiente etapa. Nosotros tenemos aquí una parte para entrenamiento y otra para testeo. Entonces aquí nosotros en Model Engineering es donde nosotros analizamos las variables de entrada y de salida que esperamos del modelo. Digamos, construimos la arquitectura. Ejemplo, en Deep Learning, ustedes pueden escoger si utilizan capas densas, capas LSTM, convolucionales, si utilizan GRU, y nosotros aquí en esta parte nosotros generamos la arquitectura. Y la otra parte muy importante, que existen muchos hiperparámetros, es decir, cuántos datos de entrada son los que necesitamos para nuestro modelo, la cantidad de baches que va a entrar para el entrenamiento, qué tipo de optimizador vamos a trabajar, digamos, para entrenar el modelo, qué tipo de métricas vamos a hacer para la validación, y la combinación de esas métricas lo que hace o logra es que nosotros tengamos el mejor modelo que se acerque más al modelo real. Recordemos que la inteligencia artificial parte de un modelo estocástico estadístico, donde nuestro modelo llega a ser similar, lo más similar a lo real. Después pasamos con la parte de base de datos de test, es decir, estos datos no fueron incluidos dentro del entrenamiento y estos datos entran al Model Evaluation, donde aquí nosotros comprobamos, bueno, estos datos no entraron a nuestro entrenamiento, veamos cómo se comportan con el modelo implementado. Aquí nosotros tenemos que verificar la precisión, el accuracy y otras métricas que nos permitan decir, bueno, el primer pantallazo es decir, bueno, ¿cuál fue el perfil o la salida que esperamos? Bueno, vamos a ver si es un modelo de clasificación, utilizamos diferentes métricas como la matriz de sombras, si es un modelo de regresión, utilizamos métricas como el RSM, el error medio cuadrático, entre otras. Bueno, hasta aquí nosotros utilizamos todas las herramientas, utilizamos el gestor de datos, utilizamos las librerías, desarrollamos en Python. Y ahora el siguiente paso muy importante donde nosotros, nuestro código lo llevamos a producción es que nosotros empaquetamos el modelo y lo llevamos a una librería o una aplicación, una app a través de una API. Entonces, eso se lleva al modelo, se hace una versión del modelo y después se lleva a testeo. Entonces, en este testeo es donde nosotros tal vez hemos sido seleccionados para probar nuestro modelo y tener un feedback antes de sacarlo ya a producción o al servicio ya final. Entonces, aquí se hace el testeo y se va haciendo las versiones y se va modificando el código. Ejemplo, si encontramos un error en el código donde con este tipo de datos de entrada ocurre un error. Tenemos que cambiar y diferentes versiones del modelo. Y por último, dejamos ya en producción y en un servicio donde ahí lo que tenemos que hacer como, digamos, como ingenieros de Machine Learning o Data Science o empresa de servicios de inteligencia artificial es monitorear y ir recibiendo, ir haciendo esos cambios. Entonces, todos los modelos de inteligencia artificial, sea Machine Learning, Deep Learning, pasan por este proceso y podemos decir, es infinito. Hasta el momento en que se deja digamos, de cerrar el servicio, siempre tenemos que volver a reentrenar, tal vez le queremos agregar funciones, funcionalidades. Entonces, si nosotros queremos desde cero implementar un modelo, hay que seguir todo este flujograma. Por último, y la parte más importante, como ya les mencioné, nosotros necesitamos
hardware, necesitamos CPUs, tal vez si lo queremos hacer localmente, recomiendo utilizar un iCore i9 o un iCore i7, necesitamos memoria RAM y lo más importante, necesitamos tarjetas de video GPU, que es la que nos permite paralizar los cálculos de entrenamiento, y también nosotros necesitamos tener un gestor de base de datos, puede ser cualquiera que les mostré anterior, o puede ser uno propio armado en el servidor. Y también necesitamos conectarnos a los clientes, es decir, ejemplo, estamos ahora en Lima y queremos que nuestro servicio sea internacional, entonces tenemos que utilizar todo el sistema de Internet para llegar, por ejemplo, a un cliente en otro continente o en otro país. Para ello nosotros tenemos las opciones de desplegar nuestro modelo a través de una nube privada, es decir, nosotros tenemos nuestra empresa, tenemos nuestros servidores y aquí hicimos todo el proceso y aquí está nuestro modelo y lo enviamos y se conectan, digamos, a nuestro servidor. La otra parte puede ser a través de una nube pública, que han crecido muchísimo los servicios, donde aquí tenemos destacados como Amazon Web Service, Azure, Google Cloud, que en cambio lo que nos permite es, a diferencia de una nube privada, nos permite el escalonamiento de la función o de los modelos. Es decir, en nuestro primer modelo, cuando nosotros hicimos entrenamiento y lo probamos a la nube privada, funcionó bien para 100 usuarios. Cuando llegamos a los 200 usuarios, el servidor se empieza a saturar, entonces empieza a ralentizar el proyecto, el modelo, y incluso podemos tener una caída del servicio. Pero en cambio, utilizando las nubes públicas que se paga por el uso, es decir, si nosotros aquí vamos a tener un tráfico de 100 usuarios, cuando lleguemos a 200, la diferencia se va a cobrar por esos 100 extras y no vamos a tener esa pérdida o caída del servicio. Y también un modelo muy popular que también se lo hace es una nube híbrida que combina la nube privada con la nube pública. Entonces, de esta manera, ustedes pueden primero seleccionar el modelo que, primero sería seleccionar lo que vamos a realizar o el objetivo de nuestro modelo de inteligencia artificial, desarrollar el modelo desde cero, implementar todo el código y llevarlo a este servicio. Y de esta manera, ustedes también pueden llevarlo como un servicio y compartirlo con el mundo o generar su propia empresa o investigación. Bueno, y a continuación sería mi compañero que les va a presentar la clasificación de los modelos. Bueno, gracias Jorge. Me presento nuevamente, soy Mauro Jurado. Buenas tardes con todos, parte del Instituto de Energía Eléctrica. En las diapositivas anteriores hemos visto brevemente sobre el concepto de la inteligencia artificial o la IA. Cuándo usar IA, cuándo no, la capacidad de resolución de problemas que tiene y las pautas para el despliegue de modelos, es decir, el camino o la metodología para su implementación. Ahora vamos a ver un poco sobre los diferentes conceptos que abarca la IA y sobre todo los que cada vez se van escuchando en las diferentes ramas de la ciencia y de la ingeniería. Comenzamos con IA. Ya lo decía un poco Eduardo, y podemos decir en términos simples que la IA básicamente trata de aprovechar a las computadoras y a las máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y la toma de decisiones de la mente humana. Si hacemos una clasificación de la IA, tenemos a la computación evolutiva. Esto básicamente se emplea para problemas de optimización. Está inspirado en los mecanismos de la evolución biológica. Por ejemplo, los algoritmos genéticos, enjambre de partículas, entre otros. Esto lo menciono puntualmente ya que depende cómo estemos con los tiempos. En el curso trataremos de ver algo de este tema. También más adelante en unas diapositivas a modo de introducción veremos un ejemplo de esta parte y los beneficios que puede traer la optimización. Si seguimos entonces con la clasificación de la inteligencia artificial, otra rama son los sistemas de expertos, el procesamiento del lenguaje natural, etc. Y finalmente tenemos al aprendizaje automático o machine learning, que es el que vamos a concentrarnos en esta presentación. De igual manera, en términos simples, el aprendizaje automático son algoritmos que aprenden de los datos en lugar de aprender de instrucciones o de una programación explícita. En otras palabras, permite a las máquinas aprender cosas para las que no fueron programadas expresamente. Finalmente, si hablamos del deep learning o aprendizaje profundo, es que este es un subcampo del aprendizaje automático.
Su desarrollo se basa en el uso de redes neuronales artificiales. Es decir, está inspirado en cómo funciona ya el cerebro humano, y acá la idea entonces es crear algoritmos en capas para formar una red neuronal profunda que pueda aprender y tomar decisiones por sí misma. Dado que está inspirada en el cerebro humano, la convierte en una herramienta ideal para tratar problemas complejos. Algunos de los ejemplos también ya lo hablaban, son los asistentes virtuales, como puede ser Siri, como puede ser Alexa, que lo que hacen estos es reconocer el habla y realizar una acción específica o contestar cierta pregunta. También tenemos los vehículos autónomos, el reconocimiento facial, en fin, un sinnúmero de aplicaciones. Por otro lado, acorde un poco al enfoque de esta sesión, en la gráfica de la derecha, nosotros tenemos la clasificación general del aprendizaje automático o machine learning. Y vemos que se divide básicamente de acuerdo al tipo de entrenamiento. En la izquierda, de izquierda a derecha tenemos el aprendizaje supervisado, no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje supervisado, la característica fundamental es que los datos de entrenamiento que necesitamos serán dos. Necesitamos datos de entrada y necesitamos datos de salida. Es decir, datos de entrada y el resultado o la solución deseada, acorde a estos datos de entrada. Algo lo mencionaba ya Eduardo, por ejemplo, en una suma. Los datos de entrada serían los dos sumandos, en el caso puntual que él ponía, y el resultado es la salida deseada es el resultado de esta suma. Entonces, para un aprendizaje supervisado, nosotros necesitamos las dos cosas. Datos de entrada y la solución deseada. Bien. Un ejemplo en el aprendizaje supervisado, podemos ver, en la gráfica tenemos dos tareas, la clasificación y la regresión. Si vemos un ejemplo de clasificación, un ejemplo muy sencillo puede ser la clasificación de correos electrónicos, que vendrían a ser que el algoritmo nosotros queremos que de acuerdo a la entrada o de acuerdo a un correo lo clasifique si es spam o no. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar como dato de entrada ejemplos de correos electrónicos y a la salida tenemos que decirle, ¿este es spam o este no es spam? Después de el objetivo entonces es que después de entrenar muchas veces al modelo con muchos ejemplos, este pueda clasificar un nuevo correo electrónico en spam o no. Otro ejemplo ya más para nuestros fines de ingeniería eléctrica sería, por ejemplo, la clasificación de usuarios según el consumo. Para este caso, entonces, como datos de entrada necesitaremos los perfiles de carga y como datos de salida sería el tipo de usuario. Por ejemplo, puede ser residencial, comercial, industrial. El objetivo acá es que ante un nuevo perfil de carga, el modelo puede inferir, es decir, clasifique a qué tipo de usuario pertenece. Esto es muy importante, por ejemplo, para un estudio tarifario o planificación. De igual manera se podría hacer una clasificación por estratos o cualquier otro criterio de clasificación que se requiera. Otra aplicación que en esta presentación corta no se la verá, pero sí en el curso, es la de detección de desconexiones no programadas. En este caso, el objetivo es que el modelo pueda clasificar las mediciones, por ejemplo, de corriente y de tensión, e indicarnos si hubo alguna desconexión o es la variación, por así decirlo, normal de la carga. Y de esta manera, en el caso de que si hay una desconexión, informar al operador del sistema para que haya una restitución de esta carga lo más rápido posible. Recordar que estas aplicaciones, las que he mencionado, pertenecen al aprendizaje supervisado, pero son para clasificación. De igual manera, vemos que en el aprendizaje supervisado la otra tarea es la regresión. Y la regresión básicamente es inferir o predecir un valor numérico. Acá podemos tener ejemplos como el pronóstico o la predicción del precio de las acciones. Y ya para nuestros intereses sería, por ejemplo, predecir valores de potencia activa, valores de tensión, de corriente, por citar algunos. Perfecto. En esta otra parte, en la parte central, tenemos al aprendizaje no supervisado. Este está enfocado en tareas de agrupación, clusterización o reducción de dimensionalidad. Acá la diferencia, en comparación con lo que hablamos anteriormente, el aprendizaje supervisado, es que los datos de entrenamiento no incluyen las soluciones deseadas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si continuamos con el caso de los perfiles de carga,
lo que se podría hacer es acá detectar características de los datos y agruparlos de acuerdo con ciertas similitudes. En este ejemplo cabe señalar que únicamente, como lo mencioné, se tendrían únicamente mediciones y nosotros no conocemos a qué tipo de usuario pertenece cada perfil. ¿Para qué nos puede servir? Esto nos puede facilitar la obtención, como ya lo decía también Jorge, la obtención de curvas típicas de carga. Y esto, obviamente, lo podemos usar en la operación en tiempo real, en la planificación y en otras aplicaciones. Otra tarea del aprendizaje no supervisado es la reducción de dimensionalidad de los datos. Esto es común usarlo para visualización, es decir, cuando se tiene información en varias dimensiones y nosotros queremos reducirla a 2 dimensiones o a 3, para de esta manera poder graficar los datos y de cierta manera conocer la relación que hay entre ellos. También se solía ocupar la reducción de dimensionalidad como paso previo para un modelo de clasificación o regresión. Sin embargo, cada vez más, aprovechando la capacidad que están teniendo las redes neuronales, este paso cada vez se va ocupando menos para esta tarea como de preprocesamiento de los datos. Finalmente, en la parte derecha, nosotros tenemos al aprendizaje por refuerzo como otra rama del aprendizaje automático. Acá básicamente el objetivo es entrenar a un tomador de decisiones. Para ello entonces aparece o nace la figura de un agente y de un ambiente. Y a partir de la interacción de estos dos y lo que se denomina la recompensa y un castigo, tome las mejores decisiones. Y de igual manera cabe señalar que esto más adelante lo veremos con Eduardo en las siguientes diapositivas. Bien, como vemos entonces, hay un sinnúmero de aplicaciones que podemos resolverlas con estos algoritmos basados en aprendizaje automático. Dentro del curso, una aplicación que se verá es el pronóstico de carga. Puede ser pronóstico de generación o de potencia neta. Es decir, vamos a ver una aplicación del aprendizaje supervisado haciendo una tarea de regresión y que se va a basar en deep learning o aprendizaje profundo. Es decir, a través del uso de diferentes redes neuronales artificiales. Si me ayudas pasándola a la siguiente. Perfecto. Como hablábamos del deep learning, es basado en el uso de redes neuronales artificiales. Y las redes neuronales artificiales son modelos de aprendizaje automático que están, como ya lo dije, inspiradas en la biología presentes en el cerebro. Se componen básicamente de capa de entrada, una capa de salida y todas las capas que estén en medio se consideran capas ocultas. Esta combinación de múltiples capas de procesamiento les permite aprender funciones altamente no lineales, algo que también ya lo decía Eduardo, lo que les hace ideales para tratar tareas muy complejas. Cabe mencionar que este es un concepto que todavía se mantiene, que si una red neuronal tiene más de 2 capas ocultas, ya se la puede llamar como red neuronal profunda. La estructura, la primera, la que está superior, es la más común, se llama red neuronal totalmente conectada. Sin embargo, cuando los datos de entrada son secuenciales, en nuestro caso serían series de tiempo, o valores de potencia activa en función del tiempo, por ejemplo, cada hora, hay arquitecturas mucho más adecuadas. Acá tenemos a la izquierda, en la parte inferior, a las redes neuronales recurrentes, que por ahí la más conocida, lo decía también Jorge, es la LSTM, y también en la parte derecha tenemos a las redes neuronales convolucionales. Estas redes inicialmente fueron creadas para el reconocimiento de imágenes y voz, sino que ahora también se le ocupa como una alternativa para modelar datos secuenciales y lo hace de una manera muy efectiva. Mencionar que en el curso analizaremos estas arquitecturas, veremos cómo diseñar estas redes neuronales a través de Python y sus librerías, y también todas las pautas necesarias para su implementación. Además, veremos conceptos nuevos como redes residuales, conexiones de salto y otros conceptos que siguen emergiendo con el objetivo que nos permitan diseñar modelos que capturen de mejor manera estos patrones altamente no lineales, que puede ser consumo, puede ser generación, con el fin de tener una predicción mucho más precisa. Hasta aquí entonces termina la sesión 2, que básicamente la idea era brindar brevemente los conceptos que se irán tratando a lo largo del curso. Mientras que en la sesión 3 vamos a ver rápidamente 2 de las aplicaciones que se van a dictar en el curso. La aplicación, como les había comentado, es la de pronóstico de carga, puede ser el pronóstico de generación, y ahora también aparece un nuevo concepto, la potencia neta. Es decir, que las mediciones con las que se cuentan, por ejemplo,
a nivel ya de transformador de media tensión o baja tensión, ya no solamente son consumo, ahora también será consumo más generación distribuida, más vehículos eléctricos y otros recursos energéticos distribuidos. Esto acorde ya al concepto de redes activas o redes inteligentes de distribución. En la diapositiva podemos ver dos ejemplos, son mediciones históricas de 2 años horarias de diferentes puntos de la red. En la parte superior vemos a un usuario industrial que es un poco más uniforme a lo largo del año, y en la parte inferior vemos a un transformador media tensión, baja tensión, que tiene clientes mayormente residenciales. Vemos que la estacionalidad, y es marcada la estacionalidad en el consumo. Todos estos análisis lo vamos a ver en el curso, con el objetivo de comprender de mejor manera los datos y esto se traduzca en modelos con una alta precisión en el pronóstico. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo entonces? Realizar pronósticos de estos puntos de la red, que sean lo suficientemente precisos y acorde a las necesidades o requerimientos. Vamos a obtener pronósticos determinísticos o probabilísticos. Los conceptos y el modelo que le estaremos brindando del curso permite hacer las dos cosas. Si vemos la gráfica de la izquierda, hay dos pronósticos, el determinístico y el probabilístico. Vamos a ver cómo poder nosotros diseñar el modelo para que nos brinde la opción superior o la opción inferior, como digo, de acuerdo a cada necesidad. ¿Con qué objetivo? Uno de ellos puede ser para estimar los estados operativos del sistema a corto plazo, por ejemplo, para el día siguiente. Y de esta manera nosotros ya podemos detectar con anticipación posibles problemas, por ejemplo, congestiones en líneas, violaciones de tensión en los nodos, o incluso mejorar la eficiencia y la operación de la red. Una manera, ¿cómo sería? Es a través de una cosimulación entre Python y un simulador de redes. Por ejemplo, OpenDCS, que nos brinde el resultado de flujo de potencia a partir de los pronósticos que estamos usando basado en inteligencia artificial. Perfecto. Acá vemos entonces los resultados que se podrían obtener con relación a los estados futuros del sistema. En la parte superior lo vemos de forma determinística. Se ha mostrado en esta ocasión a través de diagramas de calor. Vemos las cargabilidades o las capacidades de las líneas, el transformador del centro de distribución o la subestación alta tensión, media tensión. En la parte derecha superior también vemos los perfiles de tensión. Y si nuestro interés y acorde al riesgo que queramos nosotros enfrentar, también lo podemos analizar de forma probabilística, que son las dos gráficas en la parte inferior. Puede ser el análisis a través de diagrama de caja y bigotes o incluso a través de funciones de distribución de probabilidad. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el modelo de pronóstico, las entradas, el input para hacer flujos de potencia nos permite tener dos opciones, o determinístico o probabilístico. Perfecto. Finalmente, entonces, como yo les había comentado hace algunos minutos, nuestra intención también, dependiendo de cómo estemos con los tiempos en el curso, trataremos de ver algo de optimización basada en computación evolutiva, o al menos brindaremos conceptos, pautas de lo que es una función objetivo, de lo que son las restricciones, las variables de decisión, entre otros. ¿Con qué objetivo? Entonces vemos que acá un ejemplo de cómo conociendo los posibles estados futuros del sistema, en la gráfica del diagrama de calor, la gráfica de la izquierda, nosotros, ese es el estado más posible que puede pasar el día de mañana. Entonces, estamos viendo claramente que puede haber altas congestiones o altas cargabilidades en ciertas líneas. También, como ya nos podemos anticipar nosotros a través de una gestión de recursos, que puede ser recursos que tiene por ejemplo, la empresa distribuidora, como puede ser un OLTC, puede ser capacitores, o incluso ir incorporando recursos energéticos distribuidos. Por ejemplo, la gestión o la respuesta de la demanda, que también Eduardo lo va a explicar en las siguientes diapositivas. A través de una gestión coordinada de esto y anticipada, nosotros podemos obtener mejores estados, es decir, líneas mucho menos cargadas. Esto nos va a ayudar con la seguridad del sistema, mejorar los perfiles de tensión, esto ya va relacionado con la calidad del servicio, disminuir las pérdidas, es decir, una operación más eficiente,
por lo que es claro que uno de los parámetros claves que tenemos es el pronóstico de carga, ya que un pronóstico de carga preciso nos permitirá realizar mejores planificaciones y esto resultará en mayores beneficios tanto económicos como técnicos. Acá brevemente entonces les he dado una de las aplicaciones que vamos a ver en el curso y a continuación Eduardo nos explicará sobre la respuesta a la demanda usando otra rama del aprendizaje automático que es el aprendizaje por refuerzo. Gracias y entonces cuando gustes Eduardo, por favor. Gracias, Mauro. Bueno, recordarles a todos, por favor, hacer sus preguntas, sus comentarios en el chat, que luego de estas dos últimas presentaciones vamos a proceder a responderlas. Bien, como hemos visto, se ha hablado de la introducción, de qué son las redes neuronales, cómo se pueden utilizar, cuándo, una de las aplicaciones que también mostró Mauro. También, como les mostraba, no solo se puede utilizar en la parte técnica, sino donde también muestra muy buenos resultados y donde había problemas que no se podían resolver, era justamente en la interacción en los mercados, en la interacción en los mercados, el mercado económico, esta interacción que existe entre el usuario, entre la empresa, entre un comercializador, entre un agregador, entre el mercado mayorista. Esta interacción de mercados ha sido estudiada por muchos años y, como les comentaba, ha sido reducida para obtener aproximaciones a lo que realmente podría pasar con un usuario debido a incentivos o a precios. Actualmente tenemos una visión de descarbonización con escenarios del 2050, 2030, que todos los países se han unido con los objetivos del desarrollo sostenible para ponerse de acuerdo en aumentar la energía renovable no convencional, por ejemplo, la solar. Sin embargo, esta penetración de la energía solar ocasiona problemas, ocasiona nuevos desafíos en el sistema y en el mercado, como ser la incertidumbre en los precios y el desequilibrio de precios. ¿Por qué? Justamente por, como vemos en la imagen, por un fenómeno llamado la curva del pato. La curva del pato es un fenómeno que ocurrió en el sistema eléctrico de California, en el cual se evidenció que hay un aumento de energía solar durante el día, lo que baja el uso de la generación de base convencional. Además, la generación convencional cae al mediodía y por la tarde la producción solar baja y la demanda sube formando un pico. Entonces, podemos ver cómo se requiere de generación muy rápida, de mucha generación, para llenar esa franja de la tarde, ¿no? Lo cual refleja una variabilidad abrupta de precios y también problemas en el equilibrio entre la generación y la demanda. También de notar, como podemos ver en el gráfico, que los picos, estos picos del sistema, comúnmente son en la tarde, la mayoría de los países, no coinciden con los momentos de generación de energía renovable no convencional, como por ejemplo la solar. Por lo cual, una de las soluciones podría ser desplazar los picos desde momentos de la tarde hacia el mediodía o hacia un poco más de la mañana. Es también importante denotar que el sistema eléctrico, para lo que es la planificación, toma como unas señales de expansión los picos de demanda. Entonces, al poder moverlos, sería muy útil para, por ejemplo, desplazar o retardar inversiones. Es así que se evidencia la necesidad de flexibilidad en la demanda, un concepto muy escuchado, lo que es la flexibilidad en la demanda. Bien, ¿cómo hemos resuelto este problema de desplazar esto, no? Mediante la respuesta de la demanda. La respuesta a la demanda es la adaptación del consumo eléctrico a la producción disponible, es decir, desplazar esta demanda hacia momentos en donde lo requeramos. En este caso, explicando el escenario anterior, descarbonización, mucha energía solar, pues
sería entonces mejor trasladarla a horas en donde haya mayor generación, para mejorar la eficiencia del sistema y el uso de las energías renovables, asimismo como reducir los precios de suministro. Bien, ahora, si lo realizaríamos sin la inteligencia artificial es un problema muy complejo, porque no sabemos cómo va a responder el usuario, qué precios son los precios adecuados para el usuario, los incentivos que el usuario debe recibir para realizar esta respuesta de la demanda, cómo va a responder el usuario ante cada precio, cada incentivo, qué gana una empresa comercializadora, un agregador, la empresa distribuidora, qué gana el usuario. Eso es muy difícil de modelar. Hay aproximaciones muy simplificadas. Sin embargo, para esto hemos utilizado una herramienta de inteligencia artificial que es el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo, mediante recompensas o castigos, mejora la optimización. Es decir, si tuviéramos las reglas, estableceríamos un modelo, mediante optimización lo que lograríamos es que pase por todos los escenarios la optimización, llegando a una respuesta. Sin embargo, con aprendizaje por refuerzo no requerimos de poner restricciones en la optimización, de definir específicamente el problema, sino más bien basado en la interacción que existe entre la gente y el entorno, el algoritmo, el programa, este modelo de solución va a ir mapeando todas las posibilidades y según las funciones que tengamos, tanto el beneficio del comercializador, el beneficio del usuario, el beneficio de algún otro agente, pues va a buscar lo mejor para todos los agentes, la mejor solución, logrando lo que se conoce como el beneficio social. Es así entonces que hemos aplicado este algoritmo de aprendizaje por refuerzo para justamente disminuir el pico del consumo de los usuarios. Entonces, como podemos ver en la primera gráfica, si nosotros le damos al programa toda la información de precios, toda la información de comportamiento del usuario, el algoritmo, esta inteligencia artificial, este modelo de aprendizaje por refuerzo, pues nos va a dar una solución de cuáles son los incentivos, los precios óptimos que van a lograr que el usuario logre reducir esa demanda considerando como, por ejemplo, la satisfacción del usuario. La satisfacción es un parámetro que mide cuánto el usuario está dispuesto a reducir su demanda, cuándo el usuario está dispuesto a reducir su demanda. Entonces, como podemos ver, una de los precios en la línea verde entrecortada, podemos ver cómo el algoritmo otorga un precio más elevado para reducir el pico. Y también podemos ver en las barritas amarillas cómo el algoritmo ahora ofrece incentivos de reducción de precios o incentivos económicos directos para, por un lado, reducir el pico propio del usuario o también rellenar los valles del consumo del usuario. Esto lo hemos utilizado debido a las características propias del aprendizaje por refuerzo. Y una de las características que, por ejemplo, dista mucho de la, digamos, optimización tradicional es lo que se conoce como el sacrificio de la recompensa a corto plazo para la maximización de la recompensa a largo plazo. Es decir, el algoritmo de aprendizaje por refuerzo sacrifica su recompensa a corto plazo, como podemos ver por el número de episodios, y para maximizarla a largo plazo. Entonces, donde vemos el beneficio del proveedor de servicios, en este caso un comercializador, podemos ver cómo el algoritmo, diferente a la optimización clásica, sacrifica su beneficio para maximizar y conseguir un beneficio a largo plazo. Este es un problema, como lo mencionaba Mauro, de toma de decisiones. Estas características son propias del aprendizaje por refuerzo y denotan una evolución. Cómo resolver de mejor manera estos problemas. Entonces, también en la gráfica de abajo podemos ver cómo, de igual manera, en este caso no se presenta el fenómeno, sin embargo, el algoritmo busca, este modelo busca maximizar tanto el beneficio del usuario, así como el beneficio del comercializador, del proveedor de servicios,
sin conocer explícitamente cuáles son las restricciones. Es decir, no tiene programado, no le hemos dado las instrucciones que denoten la dinámica completa de interacción entre el proveedor de servicios, del comercializador y el usuario, sino más bien el algoritmo lo que hace es interactúa, envía diferentes señales, responde a los usuarios, vuelve a enviar señales, responde, y esta respuesta que recibe de los usuarios la transforma en una recompensa. Si se acerca a la función objetivo, al objetivo propuesto, lo que hace el algoritmo es le da una recompensa, es decir, maximiza una recompensa. En caso contrario, pues un castigo. Lo que hace que el algoritmo pueda ir más rápido, pueda conseguir más rápido la solución. Finalmente, esta es una de las aplicaciones que también se podrán detallar de forma completa en el curso. Y bueno, con esto he finalizado la presentación. Les invito, por favor, a realizar sus últimas preguntas y con gusto estaremos, mi persona, Mauro, Jorge, listos a responder sus inquietudes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores hoy. Vemos la cantidad de preguntas que efectivamente hay. Al inicio estaban un poco más tímidas las preguntas, pero con el transcurrir de la explicación, por supuesto que han salido varias preguntas y vamos a tratar de responderlas todas, agrupándolas quizás. Ahora vamos en orden. Una primera observación nos mencionaba acerca de si los sistemas expertos, bueno, es una afirmación, nos la hace eh, Dionisio, nos dice, los sistemas expertos sí pueden opinar, porque actúa como el experto humano. Entonces la pregunta es, sabemos que es una simulación, pero ¿cómo consideramos esta capacidad de opinar? Que finalmente es un aprendizaje, pero ¿cómo la podemos describir o hasta qué nivel podemos decir que es una opinión? Un sistema experto. Bien, partamos de que una opinión es basado a una conciencia. Entonces, en ese sentido, el sistema experto aprendió en base a unas reglas el resultado, pero él no opina desde cero. Es decir, si tú a ese sistema experto no le entregas datos sin que haya visto antes, no te va a dar una solución. Por eso un poco la confusión, pero realmente esa es la diferencia. La inteligencia artificial no puede arrancar una opinión desde cero. Es decir, puedo preguntarles qué opinan de cierto tema. Sí que conozcan el tema y bueno, alguien va a decir, me parece que, pero en cambio los sistemas de inteligencia artificial sin previo análisis o datos de entrenamiento previos no pueden tener las reglas para obtener un resultado. Un entrenamiento y basada en información. Ok, muy bien. Gracias, Jorge. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las limitaciones de la IA en cuanto a la ética y creatividad y cómo gestionar estas limitaciones? Voy a responder a esa justamente. La ética de los datos es muy importante. Es decir, los datos pueden ser muy beneficiosos y maliciosos a la vez. Queda ahí en la ética del profesional que hace el análisis y también el tema de cómo compartes esa información. Principalmente en el área eléctrica, la información por temas de seguridad de ciudades, estados o países no se comparte, justamente porque la información puede ser utilizada tanto para el bien o para el mal. Entonces mucho va a depender de la persona, de la ética de la persona que esté empleando esos datos. Justamente por eso se hacen acuerdos de confidencialidad u otros mecanismos que no te permiten, digamos, compartir de manera gratuita. Sí cabe destacar que en la academia, justamente buscando democratizar la inteligencia artificial, ya se han compartido varias bases de datos de sistemas eléctricos, pero solo es una partecita de todo el millón de datos que existe en realidad detrás de ellos. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, seguimos acá con las preguntas. También podemos, por supuesto, Eduardo y Mauro, responder. Acá tenemos un grupo de preguntas que nos hace David en relación al lenguaje de programación, a la programación. Entonces voy a leerlas en conjunto. ¿Se puede hacer IA sin un lenguaje de programación? Si no manejo un lenguaje de programación, la única forma de involucrarme con las IA es usando los modelos ya existentes de IA.
sí, hasta ahí, pues la siguiente es diferente. Bien, a ver, Bueno, sí, sí. ¿Mm? Yo quería responder. En realidad, no. No es necesario nosotros desarrollar un modelo de inteligencia artificial. Puntualmente, hablemos, por ejemplo, de las redes neuronales a través de un lenguaje de programación, porque ya en realidad una red neuronal se basa en el cómputo de una sumatoria de lo que se llaman pesos por los datos de las entradas. Y esta salida, el resultado de la sumatoria se la compara con el valor real. Retomemos con el ejemplo de Eduardo que planteaba el ejemplo de la suma. Entonces nosotros estos dos sumandos lo multiplicamos por lo que se llaman pesos de la red neuronal, se obtiene un resultado y este resultado se compara con el valor de la suma. Nosotros sí sabemos que, digamos, por ejemplo, 2 más 2 es 4. La red neuronal nos da, por ejemplo, estos pesos comienzan aleatoriamente y nos da un resultado de 6. Entonces sabemos que estamos un poco alejados de la realidad, que es 4. Al conocer este error, la red neuronal se basa en un algoritmo de propagación hacia atrás. ¿Qué significa? Que este error lo pasa desde la capa de salida hacia la capa de entrada. ¿Cómo lo hace? A través de derivadas parciales o a través de los gradientes. ¿Qué quiere decir esto entonces? Respondiendo a la pregunta, que sí se puede hacer una red neuronal. ¿Y qué necesitamos? Nosotros calcular las sumatorias, calcular estos productos entre pesos y entradas, y calcular los errores y terminar calculando las derivadas o los gradientes para modificar nuevamente estos pesos y hacer una iteración. Y esto se realizan si tenemos 1000 ejemplos, se realiza este proceso 1000 veces. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí se puede hacer. Obviamente tendríamos limitaciones en desarrollar redes profundas, ya que calcular gradientes o calcular derivadas parciales para 2 capas se puede resultar complejo. Ahora, si queremos hacer 1000 capas, 10.000 capas, calcular estos gradientes, calcular estos productos, calcular las sumas, sí se vuelve un poco complejo. También mencionar que en el curso nosotros sí vamos a tratar esta parte para entender a las redes neuronales, para que no sea simplemente una caja que le entrego datos de entrada y me da datos de salida. En el curso vamos a tratar un poco y vamos a explicar esto, cómo es el proceso de los pesos, de las multiplicaciones, sumatoria, cálculos de gradientes, derivadas parciales, el error, entre otros. Ok. yo Aquí hay también una quería pregunta. precisar Sí, sí, sí. Y Eduardo, si me permite, solo te doy el pase, pero para complementar esta parte de lenguajes, también hay una pregunta que dice, ¿se hace demasiada apología al Python? ¿Y qué tiene el Python que no tenga el lenguaje de programación como el C? Igual te doy el pase, Eduardo, en lo que ibas a Ajá. complementar. Sí, bueno, a ver, aquí vamos a contextualizar un poco cómo podemos involucrarnos en la inteligencia artificial. Nosotros podemos usar herramientas basadas en inteligencia artificial o podemos crear inteligencia artificial desde la academia, desde una empresa privada, pública. Podemos crear una inteligencia artificial para una aplicación o podemos usar inteligencia artificial. Si nosotros queremos usar inteligencia artificial, pues sirve bastante bien entender cómo funciona, saber cómo es la interacción, conceptos básicos y podemos involucrarnos en la inteligencia artificial. Sin embargo, si nosotros queremos crear inteligencia artificial, la computadora no sabe qué hacer. Tenemos que decirle qué hacer. Para decirle a un programa qué hacer, cómo funcionar, cómo tratar cada una de las variables, necesitamos utilizar un lenguaje que habla a una computadora. Entre esas opciones hay muchísimos lenguajes. Tenemos C, C++, Java, HTML5, tenemos Python. Entonces tenemos que necesariamente, para poder crear inteligencia artificial, poder hablar el mismo lenguaje que una computadora habla. Es decir, necesitamos un lenguaje de programación. ¿Por qué utilizamos Python en este curso que se va a ofrecer? Básicamente nos enfocamos en Python porque además de que Python ofrece unas ventajas que podría ofrecer otras, tiene, bueno, esto ya lo va a explicar mis colegas, pero también nace una necesidad propia del instituto y específicamente del grupo de investigación por utilizar Python y también utilizar open source. Es decir, nosotros tenemos disponibles a la comunidad científica, a la comunidad en general, los códigos que realizamos y con esto, hablando el mismo lenguaje Python, existe una mayor cantidad de gente que está trabajando en Python. Si nosotros lo haríamos con otro lenguaje, pues sería muy difícil, porque
la mayoría de gente, se podría decir que más del 50% de la gente que está trabajando en inteligencia artificial utiliza el lenguaje Python, si no es casi el 100%. Pero es por eso que nosotros hemos utilizado Python, porque podemos entender problemas que se están resolviendo hoy día, que se resuelven mañana, porque hablamos del mismo lenguaje de la gente que lo está resolviendo. Ahora un poco, Jorge y Mauro, tal vez tengan algo que comentar en torno a Python. Mm. Y, y, Complementar y- la respuesta. Ujú, sí, Jorge, y Bueno, perdóname, hay una pregunta también, sí, si es necesario saber ya de Python para estar en este curso. bueno, primero voy a complementar la respuesta. Ok. La principal ventaja de Python, como ya le dijo, es la gran comunidad que existe detrás. Es decir, encontramos repositorios en GitHub, encontramos librerías, podemos encontrar modelos ya desarrollados, por ejemplo, de clasificación, y, y los mismos modelos que están desarrollados, por ejemplo, Google, Facebook, cuando un clasificador de imagen súper potente que ya ha sido testeado y entrenado por muchas personas o una empresa gigante, está en Python. Esa es la gran ventaja. Y eso es lo principal. Desconozco, por ejemplo, si es que en C, hablo del conocimiento, tú puedes instalar una librería con una facilidad y traer todo el código y correrlo ahí, si no tendríamos que desarrollar desde cero. Esa es la principal ventaja. También existe Julia, que también es otro lenguaje de programación, pero la comunidad más grande de inteligencia artificial se basa en Python y en R. Y bueno, y en este caso nosotros utilizamos Python. Sí, igual complementando con lo de Eduardo y de Jorge y aprovechando con la pregunta inicial, ¿necesito un lenguaje de programación para hacer una red neuronal? No, no es necesario. ¿Por qué ocupamos Python? Porque ya vamos a ver también en el curso también contará vamos a ver un poco lo que es programación y vamos a ver cómo de una manera tan sencilla podemos ir adicionando capas ocultas, podemos crear 1000 capas ocultas en minutos, en segundos, y vemos cómo Python y cómo las librerías que Jorge también presentaba, TensorFlow, Keras, PyTorch, nos brindan esta facilidad y esta modularidad. Entonces nosotros con pocas líneas de código estamos creando capas muy potentes, redes neuronales muy potentes con miles, cientos, miles y millones de capas ocultas. Ok, muy bien. Mencionar que el curso es práctico teórico. Se va a hacer bastante contenido, de hecho el necesario, en teoría, la mayor parte es práctica y justamente al mencionarlo Mauro, que no se requiere conocer un lenguaje, es porque en el curso se parte desde esta premisa, desde poder empezar cómo instalar librerías, cómo manejar Python. Entonces, se va a hacer una explicación muy básica de cómo utilizar Python y a partir de ahí, cómo poder comunicarse con estos algoritmos y las diferentes aplicaciones. Eso nada más. Muy interesante, eso hace que el curso también tenga un atractivo. De todos modos, preguntaban en algún punto aquí si el curso enseñaba Python, pero en realidad vemos la respuesta no es que esté enfocado, obviamente, este aprendizaje de Python, pero entiendo que también que no se necesita como un prerequisito ni nada para ver las aplicaciones. Acá hay un par de preguntas que las voy a unir también, que hablan un poco de data, ¿no? Entonces nos pregunta Felipe, ¿puede comentar sobre la importancia de la gobernanza de los datos para la eficacia del uso de la IA? Y también nos pregunta Mariela, ¿hacen predicciones a corto plazo y cuántos datos históricos, es decir, qué volumen de data se necesita en un modelo para hacer la predicción? Bueno, comienzo arrancando respondiendo. Antes de eso, Mariela también nos consultaba, se ocupa el megavatio hora, supongo que es sí, el megavatio hora como entrada al modelo de predicción. ¿De dónde se obtiene esta información? ¿Está disponible en algún sitio? En realidad, como parte del Instituto de Energía Eléctrica, como parte del grupo de redes eléctricas inteligentes, nosotros acá contamos en San Juan con una red real eh, que se llama Red Inteligente Caucete. Es una red real, como digo, y se está haciendo todos estos experimentos, todas estas mediciones, se obtienen mediciones. Entonces nosotros todos los modelos lo validamos, los entrenamos, los validamos, los testeamos con estas mediciones reales. Estas mediciones están disponibles de igual manera en nuestro repositorio y con el objetivo de validar también los modelos, ocupamos repositorios o bases que se encuentran en línea. De igual manera, esto se va a compartir, se van a compartir links, se van a compartir repositorios, se va a compartir información como para que también
la persona que tome el curso vaya probando modelos, vaya a ir moviendo, tocando, como decía Jorge, hiperparámetros y todo. Y para hacer eso, obviamente, necesitan datos. Estos datos también se les proveerá para que puedan implementar los modelos de inteligencia artificial. Con respecto también a los datos históricos, nosotros hemos hecho un análisis, puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 3 años. El modelo que vamos a presentar de pronóstico de carga hace justo también este análisis. Ingresamos 1 año de datos históricos y probamos la precisión. Ingresamos 2 años de datos históricos y probamos la precisión. Ingresamos 3 años de datos históricos y probamos la precisión. Entonces, no hay un dato cierto que pueda decir 1 año suficiente, 2 años suficiente, no. Depende de los patrones del consumo de carga, de la dificultad, de los datos que se tengan, como para ver si es necesario 6 meses, 1 año, 2 años, pero sí damos las pautas como para saber, nos faltan datos, tenemos muchos datos, movamos este parámetro, hagamos esto, con el objetivo de nosotros hacer una relación de compromiso entre cantidad de datos, entre profundidad del modelo y precisión que necesitamos nosotros para la aplicación específica. Ok, muy bien. Aquí tenemos una pregunta muy específica, pero igual no vamos a dejarla, que es de Germán. ¿Qué equipos adicionales se requiere para el uso de IA en las redes de distribución y medición de consumos de los usuarios? Por ejemplo, en las SETs, para prevenir falla de transformadores por sobrecarga en las redes de distribución, debilitamiento de aislamiento en tiempo real. La pregunta es si requiere equipos adicionales. Hablando aquí de distribución. Bueno, ¿puedo responder a esa pregunta? Sí, sí, Consideramos que hoy por hoy estamos en una etapa de transición. Tenemos los modernos, digamos, los redes tradicionales de distribución y estamos pasando hacia la transición donde ya existen pequeños proyectos e implementaciones de redes inteligentes. Estas redes inteligentes, digamos, el corazón principal son los medidores inteligentes y también todo lo que es la comunicación que lleva desde el usuario hasta el centro de control a donde se guarde la base de datos. A esto también se puede ir agregando otros sensores, en este caso, como está en la pregunta, sensores en el transformador, sensores de línea, sensores a las salidas. Entonces, toda esa información va a depender de las características propias del problema que nosotros vayamos a estudiar. Si nosotros, primero, ejemplo, se me ocurre, queremos hacer la implementación de este tipo de sensores, primero tendríamos que hacer un ambiente controlado, justificar económicamente por qué necesitamos ese sensor y de ahí llevarlo a la práctica. Te puedo decir que hoy por hoy Latinoamérica estamos en la transición hacia los medidores inteligentes. Esperamos que de aquí a unos 10 años ya contemos con mucho más sensores, tengamos una mayor cantidad de data y justamente podamos aplicar todos los algoritmos de inteligencia artificial que, bueno, vamos a revisar en el curso. Ujú. En esa misma línea, y sabemos que están en curso, obviamente, todas estas nuevas tecnologías en las empresas, nos pregunta Jorge, ¿las aplicaciones indicadas en la presentación han sido ya desplegadas en algunas empresas? Creo que la respuesta fue que estos proyectos que estamos desarrollando, primero el grupo de investigación se lo hace en el plan piloto de la red El Inteligente Caucete y bueno, esperamos también implementarlo en otras empresas que requieren los servicios. Pero bueno, tenemos ese laboratorio. Muy Sí, bien. también mencionar que algunas de estas aplicaciones y de esta investigación, de estos diferentes programas realizados, son parte de proyectos que lleva el instituto y también han sido utilizados, probados en otros escenarios. Hemos colaborado con una relación muy intensa con Alemania, en donde se ha podido probar también ciertos ejemplos de inteligencia artificial. Este ejemplo mencionado de respuesta a la demanda, incluso Mauro también lo está probando en Alemania, y de esta manera podemos conectar estos dos mundos, el mundo europeo que tiene otras características y también el mundo latinoamericano, y poder interactuar. Entonces, lo estamos probando, se ha probado también en empresas de Argentina, estamos llevando, obviamente debido a las necesidades que requiere la inteligencia artificial en cuanto a datos, en cuanto a procesamiento, pues pequeñas simplificaciones y pequeños usos de la inteligencia artificial es lo que hemos llevado a cabo en empresas en Argentina. Sin embargo,
Obviamente, lo mencionaba Jorge, estamos en una etapa de transición. Lo que tenemos ahora, en donde hemos probado todo esto, es en la red inteligente Caucete. Ahí nosotros hemos desarrollado estos algoritmos para justamente ser probados y obviamente estos, debido a la visión de grupo, están disponibles para todo el público. Y por último, no menos importante, todos estos avances que les presentamos son resultados de investigaciones de tesis doctorales, justamente del grupo de investigación. Ok, excelente. Excelente poder Ujú. compartir esos hallazgos, esos estudios o esa investigación, innovación desarrollada. Nos hacen varias preguntas del curso en sí, les recuerdo, y acá está también en los comentarios, por supuesto, pues, seguirán también en contacto, podemos estar para estar comentando más del curso. Inteligencia Artificial aplicada en Ingeniería Eléctrica inicia el 28 de mayo, o sea, a finales de este mes. Las consultas a pcier.org. Y para finalizar este bloque de preguntas, aquí hay una pregunta un poco más amplia que habla o pregunta sobre la importancia de la gestión del cambio para abordar un proyecto de IA. ¿Qué consideraciones tener ya en la implementación en todo en el entorno y no sé, de repente también en el ecosistema que está alrededor de alguna intervención, ¿no? Importancia de la gestión del cambio. Bueno, me gustaría responder esa pregunta. Hay que tener en consideración que este cambio o esta implementación de este tipo de proyectos y tecnologías no solo depende de las empresas, también depende del estado regulador, justamente con las regulaciones que te dicen cómo deben ser llevados los datos, se deben compartir o no, hasta qué punto son públicos o no. También están las empresas eléctricas de distribución, que también tienen que, digamos, abrirse a receptar este tipo de tecnologías o avances. También está muy importante el usuario, que es el que va a decidir si es que se instala o no un medidor inteligente, se instala o no una generación distribuida. También estamos, en este caso, los grupos de I+D, que justamente tomamos toda esa información que nos permite lo regulador, la empresa de distribución, el público, porque también nos da un acceso a su información para trabajarlo, y complementando con esto las nuevas tecnologías que cada vez van más saliendo. Entonces, todo esto es una sinergia entre todos los actores. No solo es los grupos de I+D, no solo es el Estado regulador, sino es una conversatoria entre todos, justamente para tener un beneficio económico y social de todos los usuarios. Ujú. Aquí complementar una pregunta que también me parece importante. Dice, ¿qué características debe tener mi PC para llevar el curso? En realidad, no necesitamos computadoras o notebooks que tengan altos recursos computacional. Nosotros vamos a emplear modelos también usando servidores públicos de Google. Entonces, con esto nosotros no pedimos un requerimiento mínimo computacional. Puede ser cualquier computadora, cualquier notebook, y a través del uso de servidores públicos podemos implementar, desarrollar y analizar las redes neuronales o inteligencia artificial. Bueno, creo que con eso estamos cubriendo bastante bien las preguntas, inquietudes que nos han surgido aquí en en el chat. Y como mencionaba, mucha referencia al curso, mucha expectativa también aquí al curso. Así que los esperamos con estas consultas. Hay varias preguntas puntuales, también técnicas. Aquí estamos sobre el tiempo. Y bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Jorge, Mauro, porque ha sido demasiado interesante este espacio y además estar viendo esta transición al futuro, pero el futuro que ya es hoy es muy interesante y siempre convocará a los profesionales interesados en en estas nuevas puertas que se abren. Así que muchas gracias también por estar participando en el curso que estamos por iniciar. Y bueno, aprovechamos también a todos a invitarlos al tercer simposio CIER, Redes y Ciudades Inteligentes, organizados por la CIER y el Comité Argentino. Nos pidieron también que compartiéramos el interés. Este curso se realizará presencialmente en la ciudad argentina en mayo. Puede entrar a simposiocier.com y estar viendo. Así que vemos que hay toda una oferta. Ya también lo que llamamos
un reskilling. Reskilling es cuando estamos nuestras mismas capacidades técnicas y seguramente las no técnicas también, como ahora la pregunta de gestión del cambio, yendo a esta transición y interesándonos en estas nuevas capacidades que surgen en nuestro sector. Así que nuevamente muchas gracias, Eduardo, Jorge, Mauro. No sé si alguno quiere invitar al curso para poder explayarnos seguramente ahí con muchas más aplicaciones. Sí, bueno, muchas gracias a todos por la atención. En sí, como se puede observar, son conceptos bastante nuevos, hay una magnitud en conceptos, debido a que esta es una línea que se está abriendo y todo el mundo está innovando, está creando cosas todos los días, entonces hay mucha información, hay muchos conceptos nuevos. Eh, lo que vamos a presentar en el curso y justamente como lo mencionaba Jorge, Mauro, son trabajos que ya hemos realizado, hemos desarrollado, hemos probado. Y en base a todo este estudio, justamente de algunas tesis doctorales, de grupos de investigación, pues hemos buscado cuál es la mejor manera para poder aprender esto, cuál es la manera más sencilla de hacer esta transición, de introducirnos en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, justamente el curso va de esa línea, de la línea de cómo empezamos y luego, obviamente, aumentando de dificultad hasta llegar a crear inteligencia artificial o usar las aplicaciones. Entonces, si la preocupación, que un poco siguiendo el hilo de las preguntas, es qué requisitos, qué conocimientos previos, pues lo que sí se requiere es conceptos y conocimientos en base a la línea de ingeniería eléctrica, porque estos proyectos, todas estas aplicaciones han sido desarrolladas en base a ese ámbito. Sin embargo, en el ámbito de inteligencia artificial, entendemos que justamente ese es el objetivo del curso, poder introducir a los profesionales al mundo de la inteligencia artificial, por lo cual sí, uno de los requisitos es ese, conocimiento en ingeniería, en energía, en el ámbito de electricidad y en inteligencia artificial, pues como se mencionaba, vamos a empezar desde lo muy básico para justamente llevarnos a este nuevo mundo de la inteligencia artificial. Así que están todos invitados y desde ya muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos por la concurrencia y por sus preguntas. Muy bien, aquí refiriéndonos también a este curso, leo rápidamente estos grandes 6 puntos del contenido temático en estos grandes capítulos: redes eléctricas inteligentes, introducción a la IA, base de datos AMI y pseudomediciones, pronóstico de demanda, generación de corto plazo, aprendizaje por refuerzo y aplicación a respuesta a la demanda, detección y localización de fallas. Así que ya vemos que nuestros, de repente, mitos de algunas preconocimientos no lo es tanto, así que estamos listos aquí en el sector para poder pues seguir avanzando en estos nuevos skills como mencionaba. Nuevamente, muchísimas gracias, Jorge, Mauro, Eduardo, y a todo el público que nos ha acompañado ahora. Y seguiremos con nuestros webinars y PCR Lives interesantes y justamente en el clavo de toda esta transición energética. Muchas gracias a todos. Nos vemos Sí, en la muchas siguiente. gracias a todos. Gracias, Sarita. Gracias por la excelente presentación del día de hoy. Solamente invitamos a los participantes, por favor, a activar sus cámaras. Quisiéramos tener una fotografía final. A quienes puedan activar las cámaras, agradeceríamos mucho para poder conocerlos si quieren un momentito. Bueno, la invitación está brindada a todos. Vamos a ver, Pedrito, si nos puedes ayudar, por favor, con la fotografía final. Muchas gracias a quienes están abriendo sus cámaras. A ver, vamos a pasar a la otra. Hay bastantes cámaras aquí para... Un momentito, por favor. Muchas gracias. Gracias a quienes están abriendo las cámaras. Ahora sí, muchísimas gracias. Gracias por participar en las actividades de PCR.
Seguramente los vamos a continuar invitando a las próximas que se vienen. Estamos con un año de bastante actividad, así que desde ya están cordialmente invitados y los esperamos, ¿no? Gracias, Sarita, gracias, Gracias. Eduardo, gracias, Mauro, y gracias, Jorge. Nos vemos en el curso. Hasta luego. Gracias a ustedes por la Gracias. oportunidad y por estar presentes hasta la última. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Sarita. Gracias.